El Rocky Mountain Wellness Center y el Colorado Media Project presentan Perspectivas, con los temas locales que impactan a nuestra comunidad. Continuamos aquí en Hablemos Hoy en este jueves y es jueves de Perspectivas con Diana Higuera. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Gracias, Gaby. Buenos días. ¿Cómo están todos por cabina? Pues todos bien, afortunadamente aquí ya esperando el fin de semana largo, como les decía yo, y con temperaturas muy agradables. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo van con sus actividades ahí en el Rocky Mountain Center? Pues muy bien. Por cierto que ahorita estamos comenzando ya el reclutamiento para el programa de lectura de verano. Así que si nos están escuchando y tiene algún hijo en primaria que esté retrasado en lectura, pues venga con nosotros. El costo es solamente de $50 por todo el verano y eso es solamente el registro, no tenemos costo para el curso. Y pues las personas que no pueden pagar eso, podemos tener becas. Y ese curso comienza el 7 de junio y es por todo el mes de julio. Van a ser martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde en nuestra sede que queda en Aurora. Así que, pues, si está interesado, llámenos al 720-338-6510, 720-338-6510, y así, pues, podemos registrar a su hijo en estas semanas antes de que comience ya el curso de verano. Qué bien, muy bien. Pues ahí está la invitación para todos los padres y que quieran aprovechar. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar también un tema muy interesante como cada jueves, Diana, y tienes una invitada especial que ya está con nosotros y nos la puedes presentar. Sí, tengo una invitada especialísima, es la doctora Cristina Cabrera Murphy. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es una otorrinolaringóloga y es la directora de residentes de esa especialidad y profesora asociada de la Universidad de Colorado, la Escuela de Medicina. Doctora, buenos días y gracias por estar con nosotros. Sí, encantada. Gracias por invitarme. Pues hoy lo que vamos a hablar es de la parte del olfato y el gusto, y eso durante el COVID. Muchas personas dicen que se les pierde el sentido del olfato y el sentido del gusto, y entonces queremos que la doctora nos cuente un poco. Una de las cosas, doctora, que estuve viendo cuando estaba investigando este tema y que me llamó la atención es que si las personas pierden el sentido del olfato, se dice que es un buen pronóstico. ¿Por qué se dice eso? Bueno, hay dos preguntas aquí. En el principio del COVID, vimos que la gente que se perdían el sentido del olfato, usualmente no tenían el riesgo de ser hospitalizados y no tenían pronóstico tan malo. Así que por eso era como mejor si perdías el sentido de olfato. Pero lo otro que sabemos es que muchas de la gente que tienen COVID eh, regresan, tienen el olfato de nuevo después de un tiempo, así que recuperan el sentido, así que no es permanente en todas las situaciones. Muy bien. Sí, yo te quería preguntarle, ¿hay estudios nuevos que dicen que la pérdida del olfato durante el COVID puede ser una cosa genética? ¿Es cierto esto o es como, es decir, no a todas las personas les sucede por una cuestión genética? Puede ser, todo es genético, ¿verdad? Pero como sabemos que muchos de los sentidos son genéticos, por ejemplo, el sentido de oír, ese sentido tiene varios cosas genéticas asociadas. Sabemos que eso pasa por las familias.
Pero el problema con eso es que todavía no sabemos cómo usar esa información para diagnosticar y para empezar con nuevos tratamientos. Y es similar con el sentido de olfato, porque sabemos que sí, probablemente hay una parte de genética, pero no sabemos todavía cómo diagnosticar eso. No tenemos prueba para saber quiénes van a salir con eso o no, y también por eso no tenemos método de tratamiento, no tenemos medicamento que funciona en los senos todavía. Oh. Doctora, y hay otros estudios, que eso también me llamó la atención, que dicen que no solamente la gente puede perder el sentido del olfato, pero que también puede ser que se le cambie los olores. O sea, que ya, por ejemplo, a lo mejor el perro me huele a mandarina o me huele a rosas. ¿Eso a qué se debe? ¿Y usted lo ha visto en sus pacientes? Sí, he visto mucho. Yo he visto el periodo del sentido de olfato con viruses desde empezar mi práctica hace más de 10 años. Eso lo hemos visto por mucho tiempo. Hay varios viruses que pueden afectar el olfato, y el olfato también está muy integrado con el gusto. Así que vemos usualmente que gente que pierde el olfato también pierde el gusto. Pero COVID lo ha añadido mucho porque lo veo mucho más ahora en la oficina, porque estos virus que también pueden causar eso no son tan común como el COVID ha sido en los últimos 2 años. Así que el problema con el COVID es que cuando daña el sentido de olfato, que por ejemplo, el sentido de olfato está presente en la parte de arriba de la nariz, cerca del cerebro. Así que hay unos nervios que salen del cerebro y bajan por el hueso por ahí y se meten por el hueso, y entonces están como como pelitos que pasan a la nariz. Uh-huh. Y cuando respiramos, cuando comemos, los químicos, las moléculas de olfato se entran a la nariz, y entonces juntan con esos pelitos y mandan señales al cerebro. Así que el problema con los virus como COVID es que dañan esos pelitos y dañan las células que procesan los químicos y lo que estamos oliendo. Y entonces cuando regeneran, pues entonces a veces como el señal se daña. Y entonces los químicos y las moléculas que están conectando con esos pelitos, pues entonces como que mandan un señal equivocado al cerebro. Y el cerebro puede sentir otro sentido de olfato. Por ejemplo, mucha gente que veo dicen que la comida sabe diferente, no necesariamente mala, pero no sabe, las fresas no saben como fresas y muchas otras cosas. Es también posible que la gente después de COVID pueden oler cosas malas que no están ahí, como todo lo que huele a basura o huele bueno, cosas malas, como algo quemándose. Y por eso, eso como te imaginas, pues es bastante traumático para empezar a sentir esas cosas. Y también creemos que eso es porque hay mala señal, y cuando los moléculas estimulan esos pelitos, pues entonces están estimulando incorrecto. ¿Y eso se recupera, doctora? ¿Perdón? Si eso se recupera, ese sentido que está trastornado,
se recupera, se puede volver a la normalidad. Bueno, sí, a veces. Pues lo que pasa es que usualmente si vas a recuperar el sentido del olfato, pues va a pasar usualmente en unas cuantas semanas. La mayoría de la gente que recuperan pues es entre un mes, pero hemos visto que alguna gente toma más tiempo, como lo que yo le digo a los pacientes es que si no ha recuperado para como un año después, pues probablemente no va a recuperar, y lo más tiempo que pasa, pues es menos probable. Así que usualmente a los 6 meses ya estamos empezando a pensar que no va a recuperar. Pero el problema con los sentidos malos, que si hueles basura o algo así, pues esos a veces sí recuperan y regresan a normal, y a veces se quitan, pues se van, y entonces no hueles algo malo, pero todavía no hueles cosas normales tampoco. Eso eso depende del tiempo, y es bien difícil saber quién va a recuperar y quién no. Como que estamos hablando de los genéticos, probablemente hay algo en nuestros cuerpos que decide eso, pero todavía no sabemos bastante sobre cuáles son los riesgos para eso. Y doctora, ¿hay terapias para recuperar pues el olfato? ¿Se puede hacer algo en casa? ¿Las personas que sufrieron de esto pueden hacer algo ellos mismos? Sí, hay nuevos estudios durante el COVID y un poco unos años antes de eso. Hay una terapia que se llama en inglés Smell Retraining Therapy, que es entrenar a los pelitos del sentido del olfato, y eso sabemos en los estudios que sí es mejor que no hacer nada. Gente recuperan mucho más frecuentemente haciendo esto. Así que sí, si pierdes el sentido del olfato y ha sido ya 1 o 2 semanas después de la infección, pues lo que puedes hacer es comprar un aceite esencial en 4 diferentes olfatos. Así que compras rosa, limón, eucalipto y clavo, y eso lo puedes encontrar usualmente en supermercados. Y entonces lo que haces es hueles eso cada uno por 30 segundos, con 30 segundos entre medio para que limpiar el cerebro de ese sentido. Y lo haces todos los 4, así, 30 segundos, con 30 segundos entre medio, 2 veces al día, por 8 semanas. Y eso, lo que sabemos es que cuando hicieron este estudio, ese era la manera la método que usaron. Ese método es mejor que otro método, no sabemos, ¿verdad? Es lo que hicieron en el estudio para ver si eso funcionaba, y sí salió que funcionaba, pero también puedes usar otros sentidos, otros aceites también, si quieres usar eso. Y lo que yo le digo a los pacientes es, cuando estás oliendo ese aceite, pues como que no tienes que decirlo, pues, pero en el cerebro, como en la mente, te dices, estoy oliendo limón, por ejemplo. Y eso puede ayudar que las células y las moléculas pueden recuperarse. Qué bien. Doctora, en cuanto al sentido del gusto, hay personas que pierden el poder saborear cierto tipo de alimentos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no es que se pierde el gusto de todos los alimentos, sino son solamente ciertos alimentos? ¿Y qué pueden hacer las personas para recuperar el sentido del gusto?
Sí, eso es una muy buena pregunta y lo, la respuesta eh, es que no sabemos, pero puedo decirte más sobre eso. Así que lo que sabemos es que el sentido del olfato y el sentido del gusto están conectados. Y lo que históricamente sabemos que decían que 75% del sentido del gusto es relatado al sentido del olfato. Y mucha gente que pierden uno, pierden el otro porque están asociados. Pero la verdad es que no sabemos qué realidad por ciento de asociación hay, ¿verdad? Así que sabemos que sí, están asociados, pero no cuánto. Y el problema es que también hay otras cosas que afectan el sentido del gusto. Por ejemplo, gente que tienen boca bien seca por eh, medicamentos que están tomando, eso afecta el sentido porque las moléculas no pueden llegar a la lengua con, con agua, y eso es parte necesario del sentido del gusto. Así que lo otro es que el sentido del gusto y el sentido del olfato no solo es la nariz y la lengua. Hay otros sensores por todo el área de la nariz, de la garganta, y eso también ayuda porque um, es como todo ¿cómo se dice eso? Es como un cuarto bien grande y todos, es como oír en un cuarto grande, ¿verdad? Si estás oyendo música en un cuarto grande, hay todas diferentes maneras de cómo el sonido se traduce, depende de cuán grande es el cuarto, de qué tipo de paredes tiene, y es similar con el olfato y con el gusto porque hay diferentes sensores por toda esa parte y entonces eso afecta cómo sentimos la comida y otras cosas que olemos y que sabemos. Um, Así que el problema es que con el sentido de gusto eso es más difícil porque no he visto yo y no creo que hay estudios que han enseñado que una manera de tratamiento ayuda con eso. Y es más, enfocamos en el sentido de olfato y tratar de recuperar eso porque no tenemos mucho que ayuda con recuperar el gusto. O sea, doctora, que si las personas recuperan el olfato, al mismo tiempo se recupera el gusto. Usualmente sí. Uh-huh. Y, Y no es todo o nada, ¿verdad? Eso es, a veces gente recuperan un poco, 50%, 75%, y no todos, pero usualmente los dos están muy, muy asociados. muy bien. ¿Y cuándo es que ya, doctora, la gente debe de preocuparse por la pérdida de gusto y olfato? ¿Cuándo es que ya deberían ir al médico y quizá cuando haya pasado cierto tiempo o qué recomienda usted? Sí, bueno, lo que yo siempre le pregunto a los pacientes es si hay otros síntomas, ¿verdad? Así que mira, si tienes COVID y pierdes el sentido de olfato y sabes eh, están asociados claramente con eso, pues eso no me preocupa que está pasando otra cosa. Inmediatamente puedes empezar a usar los aceites esenciales y probar eso. Pero lo otro que es necesario dejar el doctor saber es
Si tienes otras cosas como congestión, si tienes, si estás sangrando por la nariz, si no puedes respirar por la nariz, si tienes infección que dura mucho tiempo, más de 10 días a 2 semanas, esas cosas pueden indicar que hay otro problema. Por ejemplo, tener sinusitis y pólipos, eso también puede afectar el sentido de olfato. Y lo que vemos a veces es la gente pueden tener COVID, pierden el sentido de olfato por eso, pero entonces no recuperan y empiezan a tener sinusitis y empiezan a tener congestión crónico y también infecciones. Y eso puede pasar porque cuando COVID afecta la nariz, también causa bastante inflamación. Y si empiezas con sinusitis, con esos pasajes como medios pequeños, pues el COVID y la inflamación relatada al COVID puede cerrar esos, esas, esas áreas y entonces empiezas a tener problemas con los otros síntomas. Así que en ese caso, pues sí es necesario hablar con su doctor. Eso y también las otras cosas que dije, como la hemorragia, si estás teniendo hemorragia de la nariz, cosas así, eso no es normal. Si solo es el perdido del sentido de olfato y no tienes otros síntomas, pues como dije, no me preocupa tanto, pero definitivamente si hay otros síntomas es necesario. En climas tan secos como el nuestro, doctora, en donde las personas es bastante normal que les sangre en la nariz, eh, ¿cómo se ve esto diferente cuando es una hemorragia, por ejemplo, por el COVID? Bueno, eso es lo que eso es lo que estoy diciendo, que el COVID no usualmente causa hemorragia. Lo que si tienes hemorragia después de COVID, usualmente es relatado a soplando la nariz mucho porque tienes congestión con el COVID, ¿verdad? Pero y también aquí en Denver hay bastante sequía, así que por eso veo más gente sangra un poco más de la nariz. Pero es bien raro que empieces a tener sangre por la nariz relatado directamente al COVID. Así que si eso está pasando, pues es necesario ver al doctor. Y usualmente lo que vemos no es algo preocupante o malo, pero usualmente es que la nariz está seca y empezamos a usar un poco de medicamento sobre, no prescripción, pero medicamentos para darle más um, um, Humedad a la nariz. sí, dale más humedad, vamos a decir. Y las personas que tienen eso se pueden poner, por ejemplo, vaseline o cosas así. Bueno, sí, vaselina funciona. El problema con vaselina es que tiene petróleo y petróleo es muy malo en los pulmones. Es bastante difícil, puedes imaginar, cuando te pones un poco de vaselina en la nariz que llegue a los pulmones, ¿verdad? Es bastante raro, pero lo otro que hay es, hay humedad que se llama air gel, es AYR, y lo puedes encontrar en el área de donde hay los sprays en la farmacia. No necesitas receta para eso y eso ayuda mucho. Y no tiene petróleo, es solo hecho de agua. Así que eso ayuda bastante.
Sí, yo también quería preguntar sobre eso. También, doctora, hay gente que dice que quedé como muy sensible después de COVID de la respiración y algunos utilizan medicamento que es para las alergias o no es medicamento porque lo puedes comprar ahí en la farmacia sin receta, pero ¿es una opción que puede tener la gente por si se les tapa mucho la nariz o se sienten como mormados, constipados? Sí, sí, exacto. Y esos sprays están, son sin receta por razón, porque eso es bien común y puedes probar eso. Pero si pruebas eso y no ayuda en un tiempo, pues entonces tienes que ver al doctor para estar seguro que no hay otra cosa. Claro. Pues Muy doctora, importante. no sé si tienes alguna otra pregunta, ya se nos acabó el tiempo. Gaby, ¿tú tienes alguna otra pregunta para la doctora? No, sería todo y pues nada más alguna recomendación final, sobre todo para las personas que fueron, pues ahora sí que víctimas de COVID y que sienten que todavía no se han recuperado del todo en lo que se refiere a olfato y gusto, pues algo que quiera agregar, doctora. Sí, lo más importante es que la gente que pierde el sentido del olfato y no lo recupera es la comida. Tienes que tener otra persona, mantener, si la comida está, ¿cómo se dice? Fresca, ¿verdad? Y tienes que mirar a los datos, los días que cuando marcan, como por ejemplo la leche, porque eso tienes más riesgo de salir enfermada con la comida, ¿verdad? Y lo otro también es, tienes que mantener las baterías en los detectores de humo, porque eso no vas a poder oler el humo si hay fuego en la casa. Así que esas dos cosas para estar, para que no hacer daño a sí mismo, pues esos son muy importantes. Uy, qué importante esto. La verdad es que no había pensado en eso. Así es. Pues muchas gracias y sobre todo por su tiempo, doctora, y gracias a ti, Diana, por la entrevista. Como siempre, un tema muy interesante y a tomar cosas en cuenta. Qué bueno que nos lo recuerda la doctora. Sí, la doctora Muchas Cristina Cabrera Mufli, gracias por estar con nosotros y por tomarse el tiempo de estar esta mañana aquí con nosotros en Perspectivas. Un placer, gracias. Pues nosotros, Diana, nos despedimos y nos encontramos nuevamente el próximo jueves con tu segmento especial de Perspectivas. Claro que sí, y feliz fin de semana largo. Así es, también para ti. Gracias. Volvemos después de un corte.